original y de los restantes intervinientes y acusados, reiniciamos entonces la audiencia. Y resolviendo lo pendiente del inicio del primer bloque, este estrado atendía las razones esgrimidas por el señor Mardones, defensor de la acusada señora Isasi. Va a dar lugar a los solicitados y en ese entendido entonces el tribunal va a hacer un receso desde el día de mañana, una vez concluidas las alegaciones del Ministerio Público, hasta el día jueves, en que, si fuera del caso, seguirán entonces las alegaciones del Consejo de Defensa del Estado. Esto es si termina efectivamente el Ministerio Público el día de mañana. Bueno, atento entonces, nos encontramos escuchando a la fiscal señora Chont en su alegación de clausura. Puede proseguir, señora fiscal. Gracias, su señoría. Comentábamos entonces a propósito de las intervenciones que el acusado Orpiz tuvo en una serie de proyectos de ley relativos a la pesca, que atendía la vinculación extensa de carácter económico que mantenía con la compañía. Debieron haber determinado la revelación de este interés y su inhabilitación. Decíamos que en su declaración el acusado procuró exponer que muchos de estos proyectos de ley no guardaban relación con Corpesca y habíamos dado ya un primer ejemplo. Un segundo ejemplo, y solo para no agotar al tribunal, está constituido por la modificación de la ley que regula la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia, decíamos, de pesquería artesanal, que ya lo vimos, y lo segundo corresponde a aquella modificación de la Ley General de Pesca y Acuicultura precisamente en materia de acuicultura. En este segundo caso nos referimos a el boletín 6365-21, cuya discusión en la sesión del 13 de enero del 2010 está recogida en la prueba documental 1103, letra A, número 6. ¿Qué dice el acusado Orpiz en su declaración respecto de este tema? Dice que circunscribe la discusión de este boletín a los problemas derivados del virus ISA en la salmonicultura de la zona austral. Sin perjuicio de ello, de la misma discusión que fluye del documento antes indicado y de la discusión del mismo proyecto de ley, en particular de aquella que tiene lugar el día 13 de enero del año 2010, queda claro que se refiere a otros temas. Se refiere a las concesiones de acuicultura reguladas en la ley de pesca del límite máximo de captura por armador vigente a esa fecha, y se refiere particularmente a si las concesiones de acuicultura perduran en las condiciones vigentes a la fecha o son modificadas. Condiciones vigentes a la fecha, concesiones de tiempo indefinido, o se discute su eventual reemplazo por una concesión de 25 años renovable. Recordará el tribunal que en la declaración prestada por el testigo, señor Miguel Ángel Escobar, a quien ya nos hemos referido en varias oportunidades, consultado por esta fiscalía a propósito de las labores de este instituto denominado SIAM, confirma Miguel Ángel Escobar que pese a las dificultades de la zona norte para el desarrollo de la acuicultura, dice que sí se están desarrollando investigación para acuicultura en alta mar. Consultado. Un segundo, por favor. Falta don Nicolás. Ah, sí, don Nicolás. Nos comunicamos con él, don Eric, por favor, para saber el inconveniente que lo que...
Yo te digo que aquí en el chat que había una caída de... Sí. ¿Uno de ustedes puede hacerlo? ¿Tiene alguna noticia? Sí, yo lo llamo, señoría. Gracias. Su señoría está intentando conectarse, pero efectivamente tiene BTR que tuvo esta caída del sistema en algunas comunas. Sí. Que se está intentando conectar, pero cuenta que está inestable. De nuevo se cayó ETR. De nuevo tuvo un problema. Ahora es noticia cuando no se cae. Está con... sí, está con 5 de octubre, dice. Tiene problemas en Ñuñoa, La Florida, Las Condes, Providencia, Santiago. Esas son las comunas que reportan con problemas. Pero yo estoy en Las Condes y tengo ETR y no tengo... Es que no es global, no es como la caída que hubo hace 3 semanas que fue todo, sino que son por sectores. No se puede hacer nada con este internet. Quizás desde el celular le pueda conectarse. Y hablé con él y está tratando de hacer esa alternativa, de conectarse con el celular. Sí. Bloquear BTR ahora. Porque de aquí se está tratando de comunicar, pero envía la llamada a buzón de voz. Es que debe estar tratando de conectarse, su señoría. Exactamente. Claro. En Las Condes se cae y vuelve el servicio. Eso es lo que reportan en Twitter realmente. Que hay problemas con el servicio. Está ingresando. Ahí está. Bienvenido. Sí, disculpe señorías, tengo No el hay internet problema. medio inestable, parece que ahí se corrigió. Parece que sí. Primera vez que me pasa, así que Sí, disculpe señoría. ya nos informaron que parece que es un inconveniente a nivel global. Ah, perfecto, gracias ¿Ya? señoría. Perfecto. Continuamos entonces, señora fiscal.
Muchas gracias, su señoría. Comentábamos entonces a propósito de esta modificación en materia de acuicultura, que en la misma historia, o más que la historia, que en el mismo documento 1103, letra A, número 6, consta que la materia regulada dice relación con la conservación de la fórmula actual de concesiones de acuicultura, actual a esa fecha, tiempo indefinido, o su reemplazo por una concesión a 25 años renovable. Y comentábamos entonces que el testigo, Miguel Ángel Escobar, cuando se le estaba consultando sobre las labores de este centro de estudios CIAM, expresa, a propósito de las actividades que este centro de estudios realiza, que existen un conjunto de dificultades en la zona norte para el desarrollo de la acuicultura, pero no obstante ello, estaban desarrollando investigación para acuicultura en alta mar. Y consultado especialmente Miguel Ángel Escobar sobre si Corpesca tenía o no concesiones de acuicultura, Miguel Ángel Escobar contesta que sí, que tenían en la zona de Patache, en Iquique. Es decir, pese a que, mirando solo el título del proyecto de ley, uno pudiera llegar a pensar que este proyecto de ley no se vincula con la actividad de Corpesca, en el caso concreto, Corpesca sí tenía una concesión de acuicultura y el proyecto de ley lo que hacía era modificar la condición de esa concesión desde un tiempo indefinido a su reemplazo por una concesión renovable a 25 años. Esta discusión tiene lugar, decíamos, el 13 de enero del año 2010 y en el mes de enero del año 2010, el 4 de enero específicamente, Corpesca paga 2 boletas de honorarios por 5 millones de pesos cada una, de Lorena Lara Saldías. Lo que queremos plantear con esto, su señoría, es que no se requiere que Corpesca tenga una incumbencia directa en el proyecto de ley. Se trata que la sistematicidad del vínculo económico entre Jaime Orpiz y Corpesca S.A. determinaba que este interés era permanente en cuanto a su presencia producto de esa vinculación extendida en el tiempo, y por lo tanto debía inhabilitarse, porque los complejos negocios en los cuales estaba involucrado Corpesca, la naturaleza propia de la regulación pesquera hace que cualquier modificación a la ley de pesca permita incorporar, como el propio Orpiz lo reconoce en sus intervenciones en estos mismos proyectos de ley, bases para realizar otras modificaciones que de forma directa o indirecta pueden vincular a Corpesca Sociedad Anónima. Por lo tanto, su señoría, tenemos que efectivamente, en el caso concreto, se trata, ¿no es cierto?, de intervenciones de las cuales debió haberse abstenido Jaime Orpiz Buchón. Todo lo que dice relación con la actividad legislativa en materia pesquera del año 2012 se ve marcada básicamente por la discusión de la ley de pesca tramitada bajo el boletín 8091-21 y respecto de cuyos hitos de tramitación el tribunal puede observarlos, como dijimos el día viernes, en el documento denominado Historia de la Ley y que fue incorporado en este juicio particularmente a partir de consultas realizadas por parte de la defensa. Dijimos también al inicio de nuestra intervención en este juicio, es decir, en el alegato de apertura, que este no es en absoluto un juicio a la ley de pesca, sino que, por el contrario, se trata de someter a decisión del tribunal conductas específicas reiteradas en el tiempo que configuran entonces delitos de corrupción. Sin embargo, es necesario realizar, digamos, algunas precisiones en relación con la intervención
que tuvo el acusado Orpiz Buchón en el ámbito de la ley de pesca durante el año 2012 y que hablan entonces de esta vinculación, de esta relación permanente y por lo tanto evidencian la existencia de este conflicto de interés que tampoco en esta regulación relevante para Corpesca, relevancia que se pone de manifiesto en las declaraciones de los propios testigos de la compañía, partiendo por su gerente general Francisco Mujica, secundado por Miguel Ángel Escobar, por las declaraciones de todos sus directores e incluso la declaración de Roberto Angelini en torno a la relevancia de este proyecto de ley, cuestión que queda además de manifiesto en las propias intervenciones en el contexto de la discusión de esta ley del propio Francisco Mujica. Recordará entonces el tribunal que el propio acusado dijo que él había salido de la Comisión de Pesca entonces por esta vinculación que tendría por Corpesca para evitar entonces este conflicto de interés. En nuestra acusación exponemos de qué manera, y se acredita documentalmente, de qué manera Jaime Orpiz no hace efectivo, ¿no es cierto?, ya lo dijimos, abandono de la Comisión de Pesca e interviene, ¿no es cierto?, en algunas sesiones. A propósito de la tramitación del boletín 8021, que corresponde, ¿no es cierto?, a la ley de pesca, el señor Francisco Mujica remite el 3 de septiembre del 2012 a la dirección de correo jaimeorpiz@gmail.com este documento que ya comentábamos en las primeras horas de la mañana, denominado Nuevas Indicaciones, nuevo artículo 143 y 143 bis, Ley General de Pesca y Acuicultura. Y el 26 de septiembre del 2012 remite al mismo correo electrónico de Jaime Orpiz, con quien ya había mantenido comunicaciones, veíamos desde el año 2009, remitiéndole distintos tipos de información y recibiendo información de parte del acusado Orpiz, siendo además el correo electrónico que el propio acusado Orpiz señala que es el que él directamente manejaba y desde el cual también remitía instrucciones a sus supuestos asesores. Bueno, envía este correo electrónico, decíamos el primero del 3 de septiembre, el segundo del 26 de septiembre, este último denominado Análisis Articulado Proyecto ingresado al Senado, los cuales contienen observaciones de la empresa Corpesca al proyecto de ley de pesca. Y estas son vertidas posteriormente por el senador Orpiz en el contexto de la tramitación de la ley de pesca. 3 de septiembre, 26 de septiembre y el 4 de septiembre del año 2012 realiza una petición de beneficio económico de 2 millones de pesos a través de la boleta número 1 de Marcelo Ramírez Quirós, encomendada en su emisión a Carolina Isabel Gacitúa Larenas. Decíamos que en la evidencia Otros Medios número 20 y prueba 27 de la defensa, incorporada el 25 de junio del 2019, el tribunal tiene a la vista la historia de la ley de pesca. Conforme la historia de la ley de pesca, el segundo trámite constitucional, es decir, el del Senado, se inicia con la remisión del oficio de parte de la Cámara de Diputados y las sesiones de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura principian el 13 de agosto. De hecho, conforme a la transcripción del acta de esa sesión que se contiene en la historia del establecimiento de la norma, es decir, en la evidencia 27 documental de la defensa y el otro medio 20 común, se establece que en la primera de esas sesiones concurre a efectos de ser oído, 13 de agosto del 2012, el coimputado Francisco Mujica Ortúzar. Esto resulta relevante para desarticular este argumento artificioso
presentado por el testigo señor Besanilla, de que estas remisiones de información y a los diputados una, senador el otro, serían ejercicio del derecho de petición, toda vez que como grupo de interés fue escuchado en la primera sesión del 13 de agosto del 2012, que es recogida en la historia del establecimiento de la norma de la Comisión de Pesca del Senado. En ese mismo documento, donde se consigna lo actuado en estas sesiones de la Comisión de Pesca, se extracta también las intervenciones del señor Mujica. Señala Mujica, y esto consta entonces en la historia de la ley, que las licitaciones, ligado esto con el gol de la no licitación, ¿no es cierto?, que semanas antes había celebrado la acusada Isasi con el mismo señor Mujica, precisa en el Senado, Francisco Mujica directamente, que la licitación de las licencias de pesca tienen un carácter expropiatorio respecto de los actuales actores. Y termina diciendo, a propósito de esto mismo, que el proyecto, dice el informe, además opinó que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados es considerablemente superior al presentado por el Ejecutivo, manifestando su interés por la aprobación de ese proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados en iguales términos. Manifestación de un grupo incumbente de su derecho de petición de forma transparente en el contexto de la ley de pesca, quedando registro en la historia fidedigna del establecimiento de la norma. Esa era la opinión de Corpesca. El acusado, por su parte, Jaime Orpiz, procurando deslindar esta vinculación en cuanto a que sus decisiones de voto estuvieran determinadas por la opinión de Corpesca, lo que dice en definitiva, en su interrogatorio directo a su abogado de confianza, lo que dice es que él nunca votó en contra de las decisiones de su coalición. Cuando nosotros le pedimos confirmar esa referencia, dice en general sí. Puede que en alguno que otro proyecto no hubiera seguido esa orden de partido, pero en general sí. Agregó que él era parte de una coalición que era minoría en el Senado y por lo tanto se necesitaban todos los votos de la coalición. Por lo tanto, votó alineado con su coalición. Pero sin embargo, también había afirmado que siempre votó respecto de lo que a él le parecía, o su recta conciencia, y lo que le parecía el interés general de la nación. Entonces nosotros le hacemos una pregunta, donde le pedimos que una, entonces, esas dos conclusiones. Si uniendo esas dos conclusiones, la posición de su coalición siempre fue la del interés general de la nación, que es conforme lo cual senadores y diputados deben votar. Y señala que, por supuesto, esa es la justificación con arreglo a la cual, más allá de que esta es una norma, la del quinto A y quinto B, precautoria de los conflictos de intereses, esa es la razón en virtud de la cual él pretende acreditar por qué razón habría votado conforme a su real saber y entender, en circunstancias que su deber, existiendo un interés en conflicto, era revelar ese interés y abstenerse de intervenir en la votación. Esto no es un cuestionamiento a cuán consciente es el diputado o senador en el ejercicio del voto, porque aquello es imposible de probar. Es la precaución de un conflicto de interés, en ello radica la infracción del deber del cargo, infracción de deber que está determinada entonces por estos beneficios económicos y que se materializa en estas intervenciones donde se reproduce la opinión de Corpesca. Si seguimos entonces con este análisis, es decir, no solo con que Orpiz sale de la Comisión de Pesca, sino que continúa perteneciendo a la misma e interviniendo en distintas comisiones, tenemos
que respecto en particular de la discusión del boletín número 8091-21, el acusado, sin revelar de ninguna forma el interés que mantiene, interviene primero en la sesión 56 del 17 de octubre del año 2002. 17 de octubre del año 2002. Esto consta en el documento 1103, letra A, número 21. Esta sesión es, como dijimos, del 17 de octubre. ¿Qué pagos, qué beneficios económicos solicita Orpis en el mes de octubre del año 2012? Solicita primero, el 1 de octubre, un beneficio económico a través de una boleta de Marcelo Ramírez Quirós, y el 25 de octubre solicita un beneficio económico a través de otra boleta de Marcelo Ramírez Quirós. Interviene asimismo en la sesión 62 especial del martes 20 de noviembre del año 2012. Ello consta en el documento 1103, letra A, número 19, incorporado el 9 de octubre del 2019. Interviene también en la sesión 64 extraordinaria del mismo martes 20 de octubre del año 2012, y eso se desprende del documento 1103, letra A, número 20 de noviembre del 2012. El 29 de noviembre del 2012 estaba realizando un requerimiento de beneficio económico a través de la boleta número 16, boleta ideológicamente falsa, número 16, boleta de honorarios de María Yávar Orrego. Participa asimismo al día siguiente, 21 de noviembre del 2012, en la sesión 67 especial, como consta del documento 1103A, número 18. Participa el mismo 21 de noviembre de la sesión 69 especial, como consta del documento 1103, letra A, número 17. El 22 de noviembre interviene en la sesión 70 especial, como consta en el documento 1103, letra A, número 16. El 27 de noviembre interviene en la sesión especial de ese día, como consta en el documento 1103, letra A, número 15. El mismo 27 de noviembre, en la sesión 77, como consta en el documento 1103, letra A, número 26, incorporado el 10 de octubre del 2019. El 28 de noviembre, un día antes de remitir y hacer la solicitación de beneficio económico con la boleta de Yávar, interviene en la sesión 79, como consta en el documento 1103, letra A, número 25, también incorporado el 10 de octubre del 2019. El 28 de noviembre interviene el imputado en la sesión número 80, especial, como consta en el documento 1103, letra A, número 24. En el mes de diciembre del año 2012, el imputado interviene en la sesión 88, especial, del 19 de diciembre del 2012, como consta en el documento 1103, letra A, número 23. Y además, durante el 2012, interviene también en la sesión correspondiente a otro boletín que impacta también en la ley de pesca o en las materias pesqueras, que corresponde al boletín 7947-03, como consta en el documento 1103, letra A, número 21. En el intertanto, entonces, donde se produce o mientras se produce esta tramitación de la ley de pesca en el Senado, es decir, entre agosto y diciembre del año 2012,
el imputado remite a Corpesca boleta de Llávaro Rego, a la que ya nos referimos, número 15, del 2 de agosto, remite boleta de Daniel Ortega, el 27 de agosto, por 10 millones de pesos, emite las boletas 1, 2, 3 y 4, la primera de septiembre y todas las demás de octubre, de Marcelo Edmundo Ramírez Quirós, la boleta número 16 de María Francisca Llávar, también por esta última por 2 millones de pesos. Vale decir, se traslapa la solicitación de beneficios económicos con las intervenciones que hace el acusado en ejercicio de sus funciones en el contexto de la discusión de la ley de pesca, en la sala del Senado, en las oportunidades referidas, sin revelar este interés que lo ligaba a la compañía, la principal compañía pesquera nacional, la principal compañía pesquera del norte. Discusión en la cual intervino como invitado el propio Francisco Mujica Ortúzar y por lo tanto donde las intervenciones de Orpis Buchón no pueden entenderse asociadas al ejercicio del derecho de petición de este incumbente. Pero además, el acusado, pese a no pertenecer ya a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, pese a haber declarado en este juicio, haber hecho abandono de dicha comisión, por efecto de esta pretensión, ¿no es cierto?, de tener una suerte de muralla china frente a una muralla china frente a esta relación, ¿no es cierto?, que tenía con Corpesca, pese a no ser miembro de la Comisión de Pesca, sí interviene en una serie de sesiones de esta misma comisión. De hecho, asiste a la Comisión de Pesca, a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, también en el mes de noviembre del 2012, particularmente la del 21 de noviembre del 2012, celebrada en Valparaíso, según consta en el documento 1103, letra E, que corresponde a la sesión unida de las comisiones de Hacienda e Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. Asiste también a la sesión del 13 de diciembre, según consta del documento número 1103, letra F, donde aparecen los registros de asistentes y tablas de las sesiones de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, correspondiente a los días 13 de noviembre del 2012, 29 de agosto, eso es el número 1, 29 de agosto del 2012, el número 2, 14 de agosto del 2012, el número 3, y 13 de agosto del 2012, el número 4, y 7 de agosto del 2012, el número 5. Es decir, durante el mes de agosto del 2012, asiste a lo menos en 4 oportunidades, y durante el mes de noviembre, al menos en 3. El 29 de agosto del 2012 también se desarrolla una sesión de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, como consta del documento al cual hicimos alusión, el 1103, letra F, incorporado el 7 de octubre del año 2019, en circunstancias que, ya lo señalamos, el 27 de agosto del mismo año había instruido la remisión de una boleta de honorarios, número 9, de Daniel Ortega, por servicios jurídicos no prestados, por la suma de 10 millones de pesos. Esta cercanía entre el requerimiento del beneficio económico y la intervención en esta sesión de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del 29 de agosto, 2 días de distancia, revela que esta supuesta salida de la Comisión de Pesca
pretendiendo hacer esta aislación entre su vinculación con Corpesca y la discusión de la ley de qué se trata, es simplemente una cuestión de carácter artificial. Es el caso que, como consta a propósito de la sesión del 14 de agosto en particular, de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, el 14 de agosto está presente también el propio Francisco Mujica. Como decimos, el acusado sigue tomando parte, y como consta en la documental rendida por parte del Ministerio Público, de estas sesiones, cuestión a la cual, esto es la intermitencia, esto es que entre y salga de la Comisión de Intereses Marítimos, es ratificada también por el testigo Carlos Bianchi al momento en que éste presta declaración ante el Ministerio Público. Su señoría, necesito 2 minutos, tengo un inconveniente, 2 minutos, me conecto inmediato de nuevo. Vaya. Muchas gracias. La esperamos entonces, la señora. Muchas gracias a su señoría y gracias también a los intervinientes. Ahora sí estoy en condiciones de continuar. Tenemos que, del mismo modo como acontece a propósito de la discusión de los restantes boletines a los cuales ya hicimos alusión, a propósito entonces de la discusión de la denominada ley de pesca, también se produce una serie de interacciones o comunicaciones entre personeros de Corpesca y el acusado Jaime Orpiz. Estas interacciones son lideradas mayoritariamente por el propio acusado Francisco Mujica Ortúzar, pero de manera análoga a lo acontecido con proyectos de ley anteriores, también toma parte de estas comunicaciones el testigo Miguel Ángel Escobar Silva. Pero también entra a tallar, a propósito de estas comunicaciones, otro personero de Corpesca, Ramón Pino Correa. Recordará el tribunal que desde la declaración de la acusada Marta Isasi, desde la incorporación con el contraexamen de la acusada Marta Isasi de, entre otros documentos, la sanción que le aplica la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, aparecía el nombre de Ramón Pino Correa. Nos había aparecido también el nombre de Ramón Pino Correa
a propósito de las declaraciones prestadas por algunos de los hombres de confianza de Marta Isasi, particularmente Giorgio Carrillo, Esteban Zavala, quienes conocían la existencia de Ramón Pino Correa. Nos describió, ¿no es cierto?, también a Ramón Pino Correa el testigo Michel Campillay, diciendo que era como un técnico de Corpesca y que en un momento llega a los patios del Congreso Nacional y él decide hacerlo ingresar también para que pueda apoyar a la acusada Marta Isasi. La acusada Isasi reconoce en este juicio que ella le solicita a Francisco Mujica Ortúzar un apoyo de carácter técnico para efectos de poder validar su desempeño dentro de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y este apoyo de carácter técnico sería proporcionado por Ramón Pino Correa. Y tuvimos la ocasión, ¿no es cierto?, de escuchar a Ramón Pino Correa también respecto de estas intervenciones. Asimismo, el acusado Jaime Orpiz también fue consultado en relación a Ramón Pino Correa, a quien también circunscribió como un empleado de Corpesca, con quien mantuvo algún grado de conversación durante la tramitación de la ley de pesca. Pero estas afirmaciones tienen un anclaje a propósito de la prueba rendida en este juicio, con evidencia de carácter documental, emanada en algunos casos de soportes documentales y en otros casos emanada de la mentada evidencia material número 12, contenedora de estos correos electrónicos que de alguna forma nos permiten reproducir cuál era el nivel de intensidad, cuál era el nivel de familiaridad, cuál era el nivel de espontaneidad de las comunicaciones sostenidas en tiempo real. De alguna forma, la evidencia material número 12 y los correos electrónicos rescatados de dicha evidencia material nos permiten a todos quienes estuvimos en este juicio transportarnos a lo que estaba ocurriendo en las oficinas de Corpesca, a lo que estaba ocurriendo en las dependencias del Senado, en el momento en que se discutía la ley de pesca, además de poder transportarnos a aquello mediante los documentos antes referidos que hablan, ¿no es cierto?, de los hitos de la tramitación, de la forma como quedan recogidos en la propia ley de pesca. Dentro de estas comunicaciones, cabe destacar que con fecha 30 de octubre del año 2012, 30 de octubre del año 2012, Ramón Pino Correa remite a Ramón Pino Correa remite, bien digo, a Francisco Mujica Ortúzar un correo electrónico que termina siendo una cadena de correos electrónicos donde le informa acerca de las indicaciones presentadas al proyecto de ley de pesca. Es decir, esta persona que se trasladaba regularmente a Valparaíso a efectos de hacer el seguimiento al proyecto de ley de pesca, le informa el trámite de indicaciones. Este documento que vamos a analizar corresponde al documento 396, letra M, incorporado con fecha 18 de julio del año 2019. ¿Y qué dice, en definitiva, este correo electrónico? Dice, dado que esto podría empezar a estudiarse mañana en la comisión, me puse en contacto, Pino se pone en contacto con el senador Orpiz para concretar el apoyo ofrecido. Indica, el senador quedó de averiguar el timing de las sesiones y llamarme para ponernos de acuerdo respecto de cómo y cuándo comenzar a trabajar. En cuanto tenga los resúmenes, se los envío, los que también me pidió el senador. Pese a que se trata de una comunicación que es totalmente directa, donde no existen equívocos o circunloquios interpretativos o que den apertura a ciertas interpretaciones,
Ni Mujica, ni Pino, ni Orpiz son capaces de entregarnos circunstancias razonables que permitan explicar un correo de estas características en donde un empleado de Corpesca, un empleado de confianza de Francisco Mujica, le informa a este que ha hablado con Orpiz para efectos de que le informe tanto el timing de las sesiones como para concretar el apoyo ofrecido. Y además que Orpiz le dice que se van a poner de acuerdo para cómo y cuándo comenzar a trabajar. Lo que sí reconoce Orpiz en su declaración, y lo recordará el tribunal, es que sí recuerda haberle pedido estos resúmenes a un empleado de la compañía Corpesca. Y la explicación, su señoría, respecto de por qué un senador de la República que tiene por ley de presupuesto asignado un monto que no se encuentra a su cargo, pero sí tiene un monto asignado bajo el esquema, ¿no es cierto?, de asignaciones parlamentarias para efectos de contratar asesoría técnica, un parlamentario que cuenta con la asesoría técnica legislativa de la Biblioteca del Congreso Nacional, como ya tuvimos ocasión de analizar, le pide un resumen de las indicaciones, no a algún asesor contratado por él, porque los asesores que contrataba él eran todos para prestar servicios ficticios y que le remitieran después los fondos extraídos del Senado en el capítulo de fraude al fisco que se estaba cometiendo en paralelo a la ocurrencia de estos hechos. No recurre tampoco a la Biblioteca del Congreso Nacional, no tiene un equivalente al señor Lobos a quien le pague 3 millones de pesos para efectos de que le haga un informe en relación con las indicaciones del proyecto de ley de pesca, sino que se lo pide a la empresa que le está pagando dinero. 30 de octubre del año 2012, cuando el 25 de octubre del año 2012 había realizado 2 peticiones de aportes económicos, 2 peticiones de beneficios económicos, solventada en 2 boletas falsas de Marcelo Ramírez Quirós, por 2 millones de pesos cada una, las boletas números 3 y 4, que fueron pagados en los días inmediatamente siguientes. Recibe el pago, se compromete con Ramón Pino a informar el timing, se puso en contacto para concretar el apoyo ofrecido, es decir, acepta, ¿no es cierto?, ejecutar este apoyo a favor de un incumbente que es la compañía, y además le pide a este mismo incumbente los resúmenes respecto de las indicaciones, que es el insumo conforme al cual el senador debe votar, no recurriendo, por carecer de ellos, a sus asesores técnicos. El 5 de noviembre del año 2012, Ramón Pino le informa ahora a Francisco Mujica que se abría un nuevo plazo para incorporar indicaciones, que vencía el mismo día 5. Y acá le asegura que no se pudo comunicar con el senador Orpiz, pero que le dejó recado. Todo esto a la 1:18. Posteriormente, a las 2:40 aproximadamente, le informa al gerente general de Corpesca que él recibe un llamado, Pino recibe un llamado, y recibe un llamado de la secretaria de Jaime Orpiz, de la secretaria de Jaime Orpiz, para informarle que estaba fuera del país y que quedó de devolverle el llamado. ¿Qué le contesta Mujica en esta cadena de correos? Nos referimos al documento 590, número 2, letra S, incorporado el 18 de diciembre del 2019. ¿Qué le responde Mujica? Le responde que trataran de reunirse al día siguiente o subsiguiente para coordinar con otro senador, García Huidobro, que es precisamente el senador que reemplaza a Orpiz Fuchón al momento en que éste decide salir por esta suerte de muralla china de la Comisión de Intereses Marítimos
pesca y acuicultura. El acusado Orpiz hizo mucho caudal respecto de este correo. Señala a propósito de este correo, entonces, que él no presenta indicaciones, que él se encontraba fuera del país, que la circunstancia de que no hayan logrado ubicarlo da cuenta entonces de que él se mantenía en sus intervenciones al margen del contacto con Corpesca. Lo cierto es que era Corpesca, era Mujica, era Pino un actor relevante, de tal suerte que el llamado de Blenda Hus se puede explicar solo sobre la base de dos causas. Las dos hablan de esta relevancia de Corpesca. La primera causa es que desde el extranjero Orpiz le haya instruido a su secretaria llamar para avisar que él se encontraba fuera del país. Y la segunda causa es que, conocido por Blenda Hus como lo era, el nexo existente entre Corpesca y Jaime Orpiz, la relevancia de ese nexo para ejecutar mensualmente el pago de los compromisos financieros del acusado Orpiz, toma la decisión de informarles que se encontraba fuera del país para los efectos entonces de cuidar esa relación que económicamente era relevante para la gestión financiera del acusado. Cualquiera de las dos razones que son susceptibles de ser derivadas, inferidas en términos probatorios de este correo electrónico, refieren a la relevancia de esta vinculación existente entre Orpiz y Corpesca. ...5 de noviembre del 2012. El 6 de noviembre del 2012, a las 15:16 horas en este caso, Ramón Pino le remite un correo a la dirección de correo electrónico Gmail de Jaime Orpiz, con copia a la casilla de correo electrónico de Jaime Orpiz del Senado, y con copia a Francisco Mujica Ortúzar, un correo que contiene 2 resúmenes de las indicaciones del proyecto de ley Boletín 8091-21. Estos 2 documentos que fueron incorporados mediante prueba documental 577, número 2, letra B, tanto el correo como las indicaciones, los documentos adjuntos, estos 2 documentos llevan comentarios de Corpesca, indicaciones referidas a los intereses de Corpesca en las decisiones legislativas que se estaban adoptando en el momento, respecto de cada una de las materias. Este correo de 6 de noviembre lo que hace es materializar la solicitud realizada por el imputado el 30 de octubre del 2012 de que se le enviaran esos resúmenes preparados por el señor Pino. Decíamos entonces que les son enviados estos resúmenes con las correspondientes indicaciones. Y el mismo día, este primer correo era a las 3 de la tarde con 16 minutos, el mismo día, a las 19 horas con 48 minutos, le envía actualizados los mismos documentos. Y en el cuerpo del correo, ya no el gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, con quien uno podría decir tiene una relación de amistad, que da cuenta de una cierta horizontalidad en la relación, sino que Ramón Pino Correa lo que hace es instruir en el texto del cuerpo al senador sobre los intereses de Corpesca, indicándole, por ejemplo, se debe, es decir, afirmativamente, vinculativamente, se debe respetar el acuerdo de la mesa pesquera
y no incluir las licitaciones, ya que generan incentivos cortoplacistas, ponen una presión desmedida en los recursos biológicos y generan inestabilidad en la industria. ¿Cuál industria? La industria en la cual Corpesca tiene un evidente interés. Ya en la sesión del 13 de agosto, escuchado Mujica, ya había dicho que las licitaciones le parecían expropiatorias y debía mantenerse el proyecto en los términos que había sido aprobado en la Cámara de Diputados, incluyendo, por cierto, el voto de la acusada Isasi en las condiciones de peticiones de recursos económicos, los 40 millones de pesos a los cuales hicimos alusión. En la misma discusión legislativa, íbamos 5 de noviembre, 6 de noviembre, 8 de noviembre ahora, en el marco de la misma discusión legislativa. Nuevamente es Ramón Pino quien se contacta con el senador Jaime Orpiz, con el acusado Jaime Orpiz. Ramón Pino, recordemos, en la declaración que presta en el tribunal durante varios días, señala con claridad que él cumplía instrucciones de Francisco Mujica. Él cumple instrucciones de Francisco Mujica, él no realiza estas comunicaciones por instrucciones propias, él se traslada a Valparaíso porque Francisco Mujica se lo pide, él entra a hablar con la diputada Marta Isasi porque Francisco Mujica le pide ponerse a su disposición, él realiza todas y cada una de sus actuaciones por instrucción de Francisco Mujica. Es, en definitiva, el brazo de Francisco Mujica, ¿no es cierto?, en el Congreso. ¿Y qué es lo que pasa ahora el día 8 de noviembre? Le envía, por instrucción de Francisco Mujica, a Jaime Orpiz, nuevamente a estos 2 correos electrónicos, un nuevo documento denominado Observaciones e Indicaciones del Ejecutivo. Lleva este documento un archivo adjunto, estamos hablando del documento 396, letra K, incorporado el 10 de diciembre del año 2019, y lleva un archivo adjunto donde se indica, utilizando también estas expresiones de tipo imperativo, que ciertas materias de interés de Corpesca deben quedar de la misma forma que se encuentran en la propuesta del Ejecutivo. Y esto se liga entonces con las afirmaciones vertidas por el testigo de la defensa, Pablo Longueira, en términos de que se habría arribado a lo denominado esta suerte de acuerdo político, en el cual también habría concurrido también la industria, y por lo tanto estarían de acuerdo con la forma y el planteamiento final que habría planteado el Ejecutivo para efectos de destrabar este proyecto. Insistimos, los pormenores sobre esta discusión no resultan relevantes, porque lo que resulta relevante es que en noviembre del año 2012, Jaime Orpiz Buchón estaba solicitando una serie de beneficios económicos a Corpesca S.A. en la persona de Francisco Mujica Ortúzar mediante la remisión de boletas de honorarios falsas. Se le indica en este documento 396 letra L, que es el documento Word titulado Observaciones a las indicaciones del Ejecutivo, que fue leído el 10 de diciembre, es decir, el correo remisor, el 396K, y el documento, el 396L, recordar al tribunal que se refiere a cómo se debe votar el artículo 26, letra A, que establece el plazo de duración de las licencias renovables, en este caso ya no las licencias de acuicultura, como en el boletín del año 2011, sino que las licencias transables de pesca, o las licencias de pesca. En orden a aprobar dicho artículo, se le pide aprobar dicho artículo tal y como viene propuesto con el Ejecutivo, atento el hecho de que, sin ser lo ideal, es el límite mínimo aceptable. Y rechazar las indicaciones que buscan reducir
la duración y el carácter renovable. Su señoría, acá la defensa y el propio acusado Jaime Orpiz en su declaración señalan que, atendido que el proyecto de ley, en definitiva, se aprueba una licencia de 20 años renovable y no de 25 años renovable, acá lo que existiría es un desapego a la instrucción de Corpesca. Más allá de la irrelevancia o no del desapego a la instrucción de Corpesca, porque la infracción del deber del cargo se materializa en la no revelación del interés y por lo tanto en el hecho de no haberse ajustado a la normativa sobre conflictos de intereses de los artículos 5A y 5B de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, lo cierto es que esta instrucción lleva dos partes y dice, esta 26A tiene una parte descriptiva que establece el plazo de duración de las licencias en 25 años renovables y la instrucción en orden a aprobar dicho artículo tal y como viene propuesto por el Ejecutivo. La votación de Jaime Orpiz en este sentido, y el tribunal lo puede advertir de la historia del establecimiento de la norma, es aprobar dicho artículo como viene propuesto por el Ejecutivo. Por lo tanto, no existe en ese sentido, respecto de la instrucción, ningún desapego relevante a la hora de calificar la conducta del acusado como desapegada o desapartada de la disposición legal que contiene el deber del cargo concreto, esto es, el deber de abstenerse de participar o intervenir en la discusión o eventualmente revelar el interés y en todo caso abstenerse de votar. Asimismo, este mismo documento indicaba que se deben rechazar todas las indicaciones que buscan reducir la duración, que buscan reducir el carácter renovable de las licencias, y esta cuestión o a este punto también se apegó el imputado en sus actuaciones funcionarias. Posteriormente, quedó establecido que el senador Jaime Orpiz votó en el sentido referido, esto es, aprobando el artículo 26A en los términos en que venía redactado o propuesto por el Ejecutivo y rechazar todas las indicaciones tendientes a modificar este régimen propuesto por el Ejecutivo, en la sesión 76 del 27 de noviembre del 2012, donde se discute dicho artículo y como consta del documento 1103, letra A, número 15. ¿Ya? Es decir, en este punto contenido en la minuta remitida por Corpesca, existe un cumplimiento de estos mismos compromisos de cómo comenzaremos a trabajar y del apoyo, en definitiva, comprometido. ¿Ya? Esta votación, decimos, se realiza el día 27 de noviembre del año 2012. Y el 29 de noviembre del año 2012, Orpiz remitía como solicitud de beneficio económico, es decir, después de votar de acuerdo a lo que se le pide, el 29 de noviembre, remite una solicitud de beneficio económico a través de la boleta de María Francisca Llavaro Rego, número 16, a la cual ya hicimos alusión, y cuyo contenido se encuentra en la evidencia material número 26. El segundo punto que incluía esta minuta decía relación con el artículo 27 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que introducía licitaciones hasta en un 15% de las licencias, y si bien la empresa estaba contra las licitaciones, en el documento hecho llegar al senador Orpiz se indica que el esquema de licitaciones incorporado constituye la máxima concesión que se podría entregar en pos del acuerdo político, reconocido por Longueira. Vamos a comentar este punto del acuerdo político también con posterioridad, pero el esquema de licitaciones constituye la máxima concesión que se puede entregar, es decir, lo máximo que en lo que nosotros podemos, por así decirlo, consentir, y entendiéndose como un solo paquete de indicaciones. Y también este artículo es votado
en la misma sesión 76 del 27 de noviembre del año 2012, documento 1103A, número 15, da cuenta de aquello. El tercer punto que es tratado en este documento de instrucciones al acusado Orpiz es el del artículo 47 de la Ley de Pesca. Este artículo eliminaba la posibilidad de las ventanas de penetración. Recordemos que tanto Francisco Mujica como Miguel Ángel Escobar explicó al tribunal la relevancia que tenía estas ventanas de penetración, porque el principal recurso pescado por Corpesca, la anchoveta, tiene su lugar de desarrollo como recurso pesquero en las primeras 5 millas marítimas. Y esas millas estaban destinadas, ¿no es cierto?, a la pesca artesanal. Por lo tanto, se requería que en algunas pesquerías, especialmente las pesquerías del norte, se abrieran estas ventanas de penetración que suponen la posibilidad de que exista pesca industrial en una zona que es tradicionalmente de pesca artesanal. Pues bien, el punto 3 se refería precisamente a ese punto, indicándose que se elimina esta posibilidad de ventanas de penetración en las primeras 5 millas marítimas, con excepción de las regiones 15ª y segunda, respecto específicamente de los recursos anchoveta y sardina española. La minuta señala textualmente que en el contexto de la Mesa Pesquera Nacional, mesa pesquera en la cual no tuvo participación ni representación Jaime Orpiz Fuchón, en el contexto de la Mesa Pesquera Nacional, los sectores artesanales e industriales de la zona norte llegaron a un acuerdo para mantener las actuales ventanas de perforación en el tiempo. Y agrega, sin estas autorizaciones, la industria de la zona norte se vería forzada a paralizar su actividad, dado que su especie principal, la anchoveta, se pesca en las primeras millas de la costa. La instrucción en este sentido del senador es expresa en el sentido de aprobar la indicación del Ejecutivo y rechazar cualquier indicación que impida continuar con este esquema de negocio, que le permite a la industria pesquera del norte trabajar y pescar en la zona que en el resto del país es exclusiva de la pesca de carácter artesanal. Se señala en ese mismo sentido que la indicación presentada por el Ejecutivo honra lo acordado entre los actores del norte y debe rechazarse cualquier indicación en ese sentido, lo cual cumple el acusado, como consta en la sesión 76, que corresponde, como consta en la sesión 80 del 28 de noviembre del 2012, cuando se discute este artículo, donde no solo el senador emite su voto, como consta en el documento 1103, letra A, número 24 romano, sino que además interviene en el expreso sentido que les he instruido, esto es, relevando la existencia de este acuerdo en la mesa pesquera y relevando además la existencia de este acuerdo en el norte entre la industria y los artesanales, y además haciendo expresa mención que sin esas autorizaciones la industria del norte se va a ver afectada porque su especie objetivo principal es precisamente la anchoveta, agregando además que cualquier afectación a la industria del norte va a tener repercusiones en los propios trabajadores. Es decir, acá, no conforme solo con emitir el voto, además interviene justificando y argumentando su voto en el expreso sentido en que le fue indicado. Respecto entonces de estas votaciones, insistimos, se encuentran expresamente acreditadas en los documentos a los cuales hemos hecho alusión. Cabe hacer presente que en relación a este mismo tema,
es decir, a las discusiones sobre los artículos 26A sobre licencias de pesca, 27 sobre licitaciones y 47 sobre las ventanas de penetración, conforme consta del documento 396 letra L, Corpesca distingue entre temas de primera importancia y otros temas relevantes, es decir, le transmite en este mismo documento que el acusado reconoce, le solicita a Ramón Pino ciertas apreciaciones ya valorativas en relación a los temas que estaban puestos sobre la mesa en la discusión de qué se trata. Este documento, el 396L, fue incorporado el 10 de diciembre del año 2019. Todos estos documentos, todos estos correos electrónicos, todos estos documentos que en definitiva dan cuenta de la intervención de Jaime Olpí-Fuchón, se ven reforzados en cuanto a la trascendencia que tienen para el ejercicio de la compañía con las declaraciones de los propios ejecutivos de la empresa, y con otro conjunto de correos electrónicos que refieren justamente al monitoreo que permanentemente mantenía la compañía respecto de estos puntos. En síntesis, todos estos documentos y estas declaraciones lo que refieren es precisamente, y en ánimo de ir sintetizando, lo que refieren es precisamente la existencia de un interés de la compañía en el resultado de esta legislación, interés que por lo tanto comparte el imputado, atendida a la vinculación económica que mantiene con la empresa, y que sin perjuicio de ello no lo inhibe de intervenir en la discusión, de transmitir en esa discusión con los efectos que aquello puede tener, por ejemplo, en las constancias que quedan en la historia del establecimiento de la norma, como un instrumento de interpretación auténtico, y además no tiene inhibición en tomar parte en las discusiones que se realizan también al interior de la Comisión de Pesca, pese a haber indicado que se saldría de dicha comisión por estas circunstancias. Ya tramitada la ley de pesca, ya en vigencia la ley de pesca, el acusado señor Orpiz mantiene esta conducta de realizar peticiones de beneficios económicos a través de la emisión de boletas de honorarios falsas en enero, en febrero, en marzo y hasta el mes de abril del año 2013. Emisión de boletas que cesa solo por la salida de Francisco Mujica y en los términos expuestos y explicados por la testigo Carolina Gacitúa Larenas. En el mismo sentido, existen un conjunto de manifestaciones probatorias externas, además de todas aquellas que ya fueron analizadas con ocasión de las peticiones de beneficios económicos realizados por Marta Isasi, que dan cuenta igualmente de la recepción por parte de la acusada de una serie de instrucciones a propósito de su actividad legislativa. Por de pronto, la sola incorporación, como consta en las actas
emanadas de la historia de la ley de pesca, documento al cual ya nos hemos referido, de los señores Ramón Pino Correa y Michel Campillay como asesores de la acusada en el contexto de la tramitación, y como expuso con claridad el testigo señor Landero, ya resulta suficientemente ilustrativo al respecto. Sin embargo, durante la tramitación de diversos proyectos de ley, mientras la acusada fue miembro de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recordándole al tribunal además lo declarado por Giorgio Carrillo, en el sentido de que la petición de beneficios económicos de la acusada Isasi ya en el año 2009 llevaba como compromiso incorporarse a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, abandonando la Comisión de Vivienda, pese a no tener conocimientos técnicos respecto de esto, lo que queda ratificado por la declaración de Francisco Mujica, quien indica que la diputada le pide, a propósito de las complejidades derivadas de esta legislación altamente técnica, como la ley larga de pesca, le pide un apoyo técnico de Ramón Pino. Pues bien, ya desde el año 2009 venía este compromiso de incorporarse a la Comisión de Pesca. Marta Isasi toma parte de la discusión durante el primer trámite legislativo de la ley de pesca como integrante de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. Insistimos, durante la tramitación de diversos proyectos de ley, y en tanto perteneció a esta Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, a la cual llega por este compromiso, sea de forma directa Francisco Mujica, directamente, sea a través de algunos de sus empleados, le es entregada a Marta Isasi Barbieri también una serie de insumos con arreglo a los cuales ella nuevamente ejerce esta actividad legislativa y además facilita, entre otros elementos distintivos, para que empleados de Corpesca puedan circular por dependencias del Congreso Nacional, de nuevo, incluso dando por bueno que aquello sea ejercicio del derecho de petición, a lo menos al margen de las regulaciones administrativas que, como tuvimos ocasión de escuchar a los secretarios de las comisiones de pesca del Senado y de la Cámara de Diputados, dicen relación con la decisión de invitación que emana de la misma comisión. Al menos al margen de esa invitación, al menos al margen de esa formalidad, podían desplazarse libremente con una credencial que los identificaba como asesores de la acusada Marta Isasi Barbieri. De nuevo, donde Isasi no recurre ni a sus asesores pagados con asignaciones parlamentarias dispuestas para tal efecto, ni tampoco recurre a la asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, porque la única vez que recurrió a aquello fue para obtener informes, facilitando a Carrillo la obtención de beneficios económicos de Corpesca el año 2009. En efecto, el 12 de mayo del año 2010, como primer apronte, el 12 de mayo del año 2010, siendo miembro Marta Isasi de la Comisión de Pesca, recibe, como consta del documento 590, doble letra P, Marta Isasi, desde el correo misasi Congreso y bajo la firma de Giorgio Carrillo, le hace llegar a Francisco Mujica, el año 2010, un proyecto de ley visto en la Comisión de Pesca. Es decir, acá el flujo de información es parlamentaria, empresa que le está prestando, ¿no es cierto?, estos apoyos económicos, que le había dado estos apoyos fuera del marco de la ley de financiamiento al gasto electoral el año 2009, le remite este proyecto de ley. Consta, insistimos, de la prueba 590, doble letra P, incorporada el 23 de abril del año 2019. El 29 de noviembre del año 2010, en un flujo de información también diputada financista, diputada pagador del beneficio económico, ¿sí? Remite entonces
un correo electrónico desde la evidencia material número 12, incorporado el 22 de abril, dándole cuenta a Francisco Mujica de la defensa que ha hecho ante otros actores de la posición, en definitiva, de Corpesca. Durante el año 2011, mientras siguió haciendo solicitaciones de aportes económicos, como por ejemplo la boleta de Esteban Zavala del año 2011, a través de Michel Campillay, a través de este testigo bastante particular, que reconoció 332 de por medio, que los dineros pagados a Marta Isasi eran más que suficientes, incluso era poco en relación a los apoyos que la acusada representó para la compañía. A través de Campillay, por correos de este último a Francisco Mujica, Isasi le hace llegar información sobre convocatorias, sobre diversas convocatorias por temas pesqueros, conocimiento que ella tenía en atención a su condición de diputada, miembro de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. Nos referimos a correos electrónicos, por ejemplo, el correo electrónico de la evidencia material número 12, incorporado el 14 de octubre de 2019, de fecha 24 de marzo del 2011 a las 10:34, donde sinopech@gmail le remite información sobre la citación a sindicatos de plantas de Iquique y Arica, que le había sido a su vez remitido por la acusada Marta Isasi. Esto se ve reforzado en otra serie de correos electrónicos también emanados de la evidencia material número 12, incorporados el mismo día 14 de octubre del año 2019 y también el día 15 de octubre del año 2019. En todos estos correos electrónicos de Michel Campillay, que les son exhibidos, donde le remite información a Francisco Mujica, consultado Campillay sobre las razones en virtud de las cuales remite esta información, Campillay entrega una versión que resulta ser bastante inverosímil. Él dice que entrega estos correos porque era conveniente para su persona. Entre estos correos se encuentran correos, por ejemplo, del 24 de mayo del año 2011 a las 20:47 horas, que es recibido por un correo de un documento sobre un tal señor Paul Milgrom, que recibe Campillay desde el correo de misasi.congreso.cl y se lo reenvía a Francisco Mujica, y Francisco Mujica lo que le contesta es: bien por el pencazo a la ORP. Esa es la expresión que utiliza, el pencazo a la ORP. Y cuando le preguntamos sobre este punto, el testigo refiere a que él le enviaba, en definitiva, cualquier cosa que les pudiera servir, desligándose del hecho de que conforme correos electrónicos de la evidencia material número 12, incorporados el 15 de octubre, Francisco Mujica le remite a Michel Campillay el borrador del discurso que Marta Isasi dio en el hemiciclo del Senado, rechazando la adscripción de Chile, la incorporación de Chile a la ORP, y la respuesta, ¿no es cierto?, de Francisco Mujica en ese mismo sentido. Insistimos, estos documentos, esta ligazón de documentos, habla entonces de esta vinculación existente, no solo económica, sino también de flujo recíproco de información entre los parlamentarios que solicitan beneficios económicos y Corpesca, sociedad anónima.
El año 2011, Francisco Mujica le remite un PowerPoint a Marta Isasi, prueba común número 2 y 2, letra A. En el marco de la discusión de la ley de pesca, documento 470 de la prueba de los acusadores, documento incorporado el 24 de abril del año 2019, es quizás uno de los más claros en los términos que hemos venido hablando. En este momento, y consta de la historia de la ley, estaba en plena discusión en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de pesca, y el imputado Francisco Mujica le remite a la diputada Marta Isasi, a la dirección de correo Gmail, que la propia imputada reconoce que es el correo que ella maneja al correo Gmail, le remite 4 archivos. Un primer archivo, tuvimos oportunidad de observar cada uno de estos documentos. El mensaje, un archivo que se denomina mensaje indicaciones Comisión de Pesca, un segundo archivo que se denomina indicaciones al proyecto de ley boletín 8091-21, un tercer documento que se denomina indicaciones con comentarios y un cuarto documento que se denomina proyecto de ley con indicaciones, preocupándose el coimputado Francisco Mujica, condenado por estos hechos de soborno, en el número 3, en el documento indicaciones con comentarios, que es exactamente el mismo proyecto, el mismo documento 2, indicaciones con el proyecto, pero este tiene comentarios, es decir, hay uno con comentarios y uno sin comentarios. Bueno, en el que lleva comentarios, que es el número 3, se preocupa Francisco Mujica de poner un letrero en letras rojas en la parte superior derecha que dice uso personal. Este documento es recibido por Isasi. Así lo menciona Isasi en una comunicación electrónica. Nos referimos al documento 590, letra M, incorporado el 24 de abril, donde le responde a Francisco Mujica, le indica que le agradece, que lo revisa, que le quedó todo muy claro y que además lo llama si es que tiene alguna duda. Todo esto el 13 de mayo del año 2011. Días después, el 22 de mayo del año 2012, le dirige un correo Marta Isasi, como diputada de la República, a el ministro de Economía de la época, Pablo Longueira. En este correo le adjunta... Perdone, señora fiscal, que le interrumpa. ¿Me podría repetir lo último que no le alcancé a escuchar? Sí, señoría, no hay problema. El 22 de mayo del año 2012, decíamos, la acusada Isasi le remite un correo electrónico al ministro de Economía, Pablo Longueira. Es el documento 471, incorporado el 24 de abril del año 2019. Es un correo que pudimos tener oportunidad de ver, iba en copia oculta Francisco Mujica. ¿Y qué le remite la diputada de la República al ministro de Economía? Le remite el mismo documento número 2, recibido de Francisco Mujica, que revisó, que le quedó muy claro y que cualquier duda lo llamaba, en correo electrónico de 11 de mayo y que ella le responde el 13 de mayo. Es decir, días después, toma este documento y se lo manda al ministro de Economía de la época. ¿Y cuál es el asunto que le pone? El asunto que le pone al correo es indicaciones, diputada Isasi, ley de pesca. No transparenta que son indicaciones de Francisco Mujica a la ley de pesca. Le señala que son indicaciones de la diputada Isasi a la ley de pesca. 22 de mayo del 2012. Pocos días Señora después... fiscal, perdón, ¿sí? Quedaremos aquí, son las 12:30 horas. Continuamos mañana a las 9 horas. Que tengan buena tarde, hasta mañana.
Mañana, Buenas Mañana. tardes. Mañana. Ya. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Mañana. Buenas tardes. Hasta mañana. Buenas a todos.